Padre Celestial, gracias por un día más, Padre, porque nos has permitido finalizar este día, Dios. Gracias, Padre, porque nos has permitido estar en nuestras casas, Señor, a salvo, Señor, con bien. Encomendamos, Padre, este momento, este pequeño momento en tus manos, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, que seas tú hablando a través de mí. Utilízame, Padre, dame sabiduría e inteligencia, Padre. Que las palabras que hable, Padre, sean las palabras correctas y las palabras que vengan de ti y no de mí. Encomendamos este momento, Padre, que sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, a mí me tocó, permítame, hablar acerca de Filipenses, del capítulo 3, versículo del 17 al 21. Prosigo al blanco. Permítame. Ahí está. Bien, en el versículo 17 nos dice, eso es una continuación, ¿verdad? De Pablo escribiéndoles a Filipenses. Y dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Cuando dice Pablo que seamos imitadores de él, y bueno, en ese momento se lo decía a ellos, tal vez se pudiera escuchar un poco como egocéntrico, un poco soberbio, ¿verdad? Al decir, imítame a mí. Pero en este caso, Pablo sabía perfectamente que él, bueno, su día a día lo vivía bajo la voluntad de Dios, agradando a Dios, haciendo lo que Dios ordenaba. Entonces, Pablo se sentía como en la capacidad de poderle decir a los demás, ¿verdad? Sean imitadores de mí, porque él sabía que él era imitador de Dios, como lo dice en Primera de Corintios 11, dice, sed imitadores de mí. Dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces él se sentía en la capacidad de poderles decir a los demás que lo imitaran a él, porque él sabía perfectamente que él era un buen ejemplo, no era alguien perfecto, pero sí sabía que sus obras y lo que hablaba coincidía con sus hechos también. Y eso es muy interesante porque ellos casi de instinto de nosotros, desde que nacemos, imitar a los demás. Un bebé imita a sus papás, un niño imita a lo que hacen sus papás. De igual forma, conforme van creciendo, ellos van imitando actitudes de las personas que los rodean, ¿verdad? Ya sean esas buenas o malas. Y así hasta que llegamos a grandes, ¿verdad? Y nos rodeamos de diferentes tipos de personas y sin darnos cuenta muchas veces, sin querer, vamos imitando actitudes o comportamientos de los demás. Si uno convive con gente que habla, no sé, que dice solo malas palabras, sin darse cuenta, también va a ser bien difícil que los demás no lo digan o que uno no lo diga. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos a estar absorbiendo, vamos a estar rodeados de ese tipo de personas que sin darnos cuenta estaremos imitando comportamientos y actitudes. Entonces hay que tener bastante cuidado también a quienes nosotros escogemos como mentores, porque es cierto, nuestro mayor ejemplo y nuestro principal blanco es Cristo, es imitar a Cristo, es vivir la vida de Cristo, pero también tenemos aquí en la tierra mentores, ¿verdad? Están los pastores, líderes, etcétera. Entonces hay que tener bastante cuidado a quienes imitamos también, a qué ejemplos o qué ejemplos de vida nosotros tomamos, ¿verdad? Bien, dice aquí, vuelvo y repito, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bien, también habla de que y Pablo no solamente se pone como él el primero, ¿verdad? De que solo lo imiten a él, sino que también que imite a aquellas personas también que hacen lo bueno, que viven la vida conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Cuando se refiere de esos muchos, habla de aquellos que en ese momento negaban o menospreciaban el, el sacrificio de Jesús, que menospreciaban la eficacia de la cruz, porque creían que solamente con ser circuncidados eso bastaba y no querían sacrificar su vida pecaminosa y consideraban que era suficiente solamente la circuncisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querían, como dice uno, ¿verdad? Un cristianismo like.
o sea, bien tranquilo, sin tener que salir de tu zona de confort, sin tener que cambiar tu vida, o sacrificar tu carne por Dios. Entonces, en ese momento ellos no querían, ellos simplemente se conformaban con la de circuncisión y lo podemos ver. No sé si alguien me ayuda con Gálatas 6:12. Permítame que no encuentro Gálatas. Aquí está. Dice Gálatas 6:12. Todos los que quieren agradar a la carne, esto os obliga a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Verdad? Aquí se refiere a, como les decía, ¿verdad? En ese momento ellos consideraban, y aún hasta ahorita, actualmente pasa, que muchos cristianos, cuando llegamos a la iglesia, creemos que quizás solo con ir y una vez a la iglesia a la semana o porque simplemente ya soy parte de una congregación de tal iglesia, eh, creo que ahí eso basta. Y mi vida cristiana, mi comunión espiritual, mi comportamiento, mi testimonio, pues no habla de que yo soy una persona nueva, que soy un hijo de Dios. Entonces, eso es bastante importante, es saber de que no solamente basta solo con llamarnos cristianos, sino que también necesitamos sacrificar nuestra carne, ¿verdad? Sacrificar el pasado, ¿verdad? Nuestro pasado pecaminoso. Bien, siguiendo en ese mismo versículo, dice, según el ejemplo que tenéis, perdón, me quedé en el 18, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Esta parte que dice, y aún ahora lo digo llorando, se puede ver algo muy interesante de Pablo y es la forma en cómo él se preocupa por la condición espiritual de los demás. Y es algo que como cristianos debemos de tener, ¿verdad? Porque a pesar de que hace la comparación de que no sean como los demás, pero aún así llorando se preocupa por la condición espiritual de los demás. Y eso creo que es algo que nosotros todos debemos de tomar en cuenta y de tomar como ejemplo, ¿verdad? De que debemos de preocuparnos también por las almas de los demás que no conocen de Dios. No solamente debemos de preocuparnos por los falsos profetas, falsas doctrinas, sino también por aquellos que pueden caer en ese tipo de, de que falsas enseñanzas. Dice, bueno, y aquí hay otro versículo en Romanos 9:1 al 3. No sé si alguien me puede ayudar ahí buscándolo. Romanos 9, Romanos 9, del 1 al 3. Sí, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces aquí podemos ver que Pablo no era indiferente, o sea, él de verdad sentía dolor por, por las almas perdidas, por aquellos que se perdían. Y es algo que nosotros también debemos de tomar en cuenta. Y muchas veces cometemos el error de que cuando vemos a alguien que está actuando mal, o que vemos que se está desviando, o que vemos que no quiere nada con Dios, nos sentimos indiferentes, como dice, es problema de él, ¿verdad? Pero no, debemos de tomar ese ejemplo de sentir el deseo de ayudar a los demás a que lleguen a Cristo, a no ser indiferente,
a las personas que andan perdidas en el mundo y decir, "Ah, eso no es mi problema, yo ya soy salvo, suficiente con salvarme yo, ¿verdad?". No, sino que también, bueno, de hecho, la Biblia lo dice, ¿verdad? Esa sangre no será demandada a nosotros, así que nuestra responsabilidad también como cristianos es predicarles, ¿verdad? El Evangelio, eh, hablarles de Cristo. Bien, siguiendo con el versículo 19, me confirma si me siguen escuchando porque se empezó a llover. Sí, Andreita, te escuchamos. Okay. Yo te escucho. Sí, dice el versículo 19, y el fin de los cuales será la perdición, refiriéndose a aquellos, como les decía anteriormente, que no querían nada, no querían sacrificarse, querían estar en un, como les digo, como ahora, ¿verdad? Un cristianismo bien light, ahí sin hacer mayor sacrificio. Entonces, para este tipo de personas que amaban la vida pecaminosa, los deseos de la carne, dice que el fin será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Para ese tipo de personas, eh, su Dios o su Dios son todos los placeres de la vida, todos los placeres de la carne, todo aquello que nosotros podamos entender como pecado, como deseos carnales, lujuria, gula, etcétera, diferentes pecados del mundo. Entonces, para ellos, eh, y podemos ver actualmente que para ellos no les da vergüenza hacer el mal. Es más, se glorían de hacer el mal, se glorían de las cosas que hacen y ya no les da pena. Y podemos ver actualmente que hay personas así, que no les da pena mostrar su vida, que no sé, su vida pecaminosa o hacer el mal, hacerle daño a los demás. Hay personas que al en vez de avergonzarse, se glorían de ser malas personas, de tratar mal al prójimo, por ejemplo. Entonces, son cosas que nosotros debemos de evitar. Lo dice, permítame, en el versículo, bueno, en el versículo en Romanos 1:32, habla acerca de esas personas. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Hablando de ese tipo de personas, ¿verdad? Cuyo fin, pues, ya sabemos que es la condenación eterna y que solamente piensan en lo terrenal, ¿verdad? Su vida está muy lejos de la vida espiritual, de buscar de Dios, sino que solamente se afanan por, por vivir el momento, vivir los placeres de la vida aquí en la tierra, de generar riquezas, de la codicia, etcétera. Pero no se preocupan por, por lo que va más allá, realmente por el propósito por el que estamos aquí, que es Cristo, que es Dios. Dice en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ese es en el versículo 20. Bueno, que sabemos que como cristianos, nuestro mayor tesoro no está aquí en la tierra, ¿verdad? Sabemos que está allá en los cielos, porque el cielo será nuestro verdadero hogar. Aquí en la tierra solo estamos como pasajeros, ¿verdad? Entonces, si nuestro cielo, si el cielo es nuestro verdadero hogar, porque nosotros somos hijos de Dios, entonces si estamos aquí en la tierra nada más como visitantes, como extranjeros, pero debemos demostrarle a este mundo que nosotros no somos parte de aquí, que somos parte del reino de los cielos. Entonces nuestra vida y nuestro testimonio tiene que mostrarse, tiene que hablar acerca de mostrar, perdón, de que nosotros no somos parte del mundo, no somos como el mundo, somos diferentes, ¿verdad? Y ese es como nuestro reto diariamente que tenemos como cristianos de demostrar que nuestra vida, que nuestro testimonio, que nuestra forma de amar, nuestra forma de perdonar, no es algo propio de aquí, sino que es algo que es algo espiritual, es algo que viene de Dios. Y dice,
Bueno, en Hebreos 3:14. Hebreos 3:14. Dice Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y lo dice claramente, ¿verdad? Que nuestro hogar, nuestro verdadero hogar no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos y nuestro mayor tesoro se encuentra allá. Así que no nos afanemos por la vida terrenal, no nos afanemos por, yo sé que tenemos nuestra vida, que tenemos proyectos, que tenemos metas y está bien, hay que tenerlas, ¿verdad? Pero que esa no sea nuestra prioridad, ¿verdad? Que el centro de nuestra vida, que nuestro blanco, como lo decía a un inicio, sea Cristo. Que todo lo que hagamos y lo que dejemos de hacer sea con el propósito de agradar a Dios, con el propósito de hacer la voluntad de Dios y no por buscar algo aquí en la tierra, por buscar poder, por buscar autoridad, por buscar dinero aquí en la tierra, sino simplemente por buscar nuestro verdadero propósito que es agradar a Dios. Dice en el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto habla ya cuando nosotros, pues Cristo, Dios nos haga nuestro cuerpo, o sea, dejemos este cuerpo terrenal y pasemos a otra vida, ¿verdad? Allá en los cielos. No sé si me habían escuchado, pero bueno, en el versículo 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetarse, sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿verdad? Aquí pues obviamente nos despojaremos de nuestro cuerpo terrenal, de todo aquello que de por sí nosotros hacemos con el pecado, pues será diferente, ¿verdad? Porque transformará nuestro cuerpo y lo dejará de nuestro cuerpo pecaminoso y lo convertirá semejante a Cristo, ¿verdad? Y creo que hasta aquí creo me quedaré. Así que muchas gracias. Ok, Claro. ahorita, eh, bueno, creo que tenemos que reflexionar en lo que verdaderamente estamos haciendo, ¿verdad? Me gustó mucho esa última parte, el último versículo donde dice que cuando vamos a ser humillados, luego vamos a ser exaltados, ¿verdad? Pienso que debemos trabajar mucho esa parte en cada uno de nosotros, que es el orgullo, que es la arrogancia, que muchas veces no nos deja ver la misericordia de Dios, ¿verdad? Y el hecho de decir o mencionar el versículo bíblico de Pablo, que sed imitadores de mí como yo de Cristo, o sea, fácil es decirlo, leerlo y hasta subrayarlo en nuestra Biblia, pero lo difícil es vivirlo, ¿verdad? Porque acuérdense que imitar, ¿qué vamos a imitar de Él? Pues vamos a imitar su mansedumbre, su humildad, su falta de vanidad, de arrogancia, que él podía hacer muchas cosas, pero al final de cuentas se sometió tanto a su padre como al sufrimiento de las personas mismas, ¿verdad? Y eso lo llevó a sobresalir sobre las personas, sobre los conocedores de la ley, los saduceos y toda esa gente. Y no solo eso, también lo ayudó a aguantar a soportar las tentaciones que el enemigo le puso, ¿verdad? Así que
pues igual luchemos. Sé que no es fácil, sé que tenemos nuestro carácter, sé que tenemos nuestra forma de ser, pero sí debemos manejar algo y yo espero que esto lo guarde en su mente y en su corazón. En Cristo sí podemos cambiar. O sea, usted no puede decir yo así soy y quien me quiera así me va a querer y quien se acerque a mí pues tiene que aceptarme tal como soy. No. O sea, podemos aceptar su parte espiritual, su parte ministerial, pero no su parte mala humana. Eso no lo podemos aceptar nadie, porque desde el momento que hemos aceptado al Señor, vamos a ser esa nueva criatura, ¿verdad? Y como decía el título, proseguir al blanco es eso, o sea, llegar a la meta que es la vida eterna con Cristo, ¿verdad? Así que gracias a todos por pues tomarse el tiempo de estar conectados. Igual siempre la misma recomendación, por favor lea su Biblia y medítela, no solo lea, medite, por favor. Y pues preocupémonos por las almas, por invitar a las personas y orar por ellas, ¿verdad? Oremos siempre por nuestro ministerio y por las peticiones que tenemos cada uno de los que estamos acá, ¿verdad? Ok, vamos a orar para terminar. Señor, queremos agradecerte, Padre Eterno, porque hemos terminado un día más de la mejor manera y es escuchando y aprendiendo, Señor, de su palabra. Sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible, Señor. Oramos, mi Dios, por cada petición personal, ministerial, en grupo, por todo, Señor. Denos gracia, sabiduría y mucha paciencia. Denos una noche tranquila, mi Dios, y que el sábado nos podamos reunir en su casa para glorificar y exaltar su nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.